Un vestido muy elegante, unos zapatos muy bonitos, beautiful purse, de 50 años más o menos, una cartera muy elegante. sits on my couch and we begin to talk. Se sentó en mi sofá y comenzamos a charlar. And she said, I have totally ruined my life. Dijo, he arruinado totalmente mi vida. And I'll have a hard time switching back from he to she because it's a little Y confusing. tengo siempre al hablar, tengo dificultad en hablar de él o ella. What she was just a disfigured male. She wasn't a female. Lo que sucedía era que él era un hombre desfigurado como mujer. And she had told me that she used to be vice president of Honda Motors of America. Y me dijo que ella era la vicepresidenta de la cadena de automóviles Honda en Norteamérica. Tremendously gifted, very smart. Una persona supremamente inteligente. And at that time, he was married, had 2 kids, was part of a church. En esa época él tenía 2 hijos y participaba en la iglesia. But nobody knew how broken and hurting he was inside. Y nadie sabía qué tan quebrantado él estaba dentro de sí. When he was a little boy and his parents left him with his grandmother, Cuando él era un muchacho joven y sus padres lo dejaron con su abuela, the grandmother thought he was so cute, she would dress him up in all these dresses. La abuelita lo considerara muy lindo y lo vestía, era como niña, con esos vestidos. Very little boy, he didn't know. Él era un muchachito inocente, no sabía qué pasaba ahí. And this secret went on for a few years in that family. Y ese secreto fue por muchos años en la familia. Then she had an uncle who found out he was being dressed as a girl and started to sexually abuse him. Y también tenía un tío que supo qué estaba pasando y comenzó a abusarlo sexualmente. So terribly abused and terribly suffered at the hands of the people that should have loved him. Y realmente sufrió mucho de las manos de personas que realmente han debido darle amor. And he said, I knew I was worth nothing because of how they treated me. Él sentía que no valía nada por la forma como lo trataban. They abused me until I was old enough to start just abusing myself. Lo abusaron hasta la época en su vida en que él ya era lo suficiente grande para abusar de él mismo. There's a ton more, but the bottom line is at one point in a haze of cocaine and drugs and alcohol, went and had a surgery because he thought maybe he really was a woman inside. Y fue en una de esas situaciones donde él estaba abusando de las drogas, cocaína y todo esto, que estaba en un estado alterado de drogas, que él dijo, tal vez soy una mujer. But shortly after the surgery, he realized that wasn't the answer, which just increased his depression and suicidal nature. Pero inmediatamente después de esa cirugía, él se dio cuenta que había sido un error, pero eso contribuyó a estar más deprimido. So one of the things that I begin to think about dealing with people like this, and this story of abuse, you guys understand this. Some of you guys have lived it. It happens in our world. Y una de las cosas que yo he estado pensando es que sí, eso sucede, uno ha oído muchas cosas de estos, suceden en el mundo. So as I begin to talk to her, I begin to realize that even though she was so screwed up, she wasn't defiant, she was broken before the Lord. Una de las cosas que me di cuenta era de que aunque estaba toda una locura en su vida, no era que ella estuviera luchando en contra, sino que era una persona completamente aniquilada dentro de sí, estaba muy quebrantada.
And this helped me to begin to understand how to deal with people that kind of don't fit in any of our categories. Y eso me ayudó a ver cómo hay gente que uno necesita ayudar que no encajan en ninguna categoría. The question is, are they broken before the Lord or defiant before the Lord? ¿Están realmente quebrantadas las personas respondiendo ante Dios? ¿O están realmente enfocadas en el enojo con la situación de la sociedad? If they're defiant and say, I've got the right to be what I want, you can't say nothing, you can't help that person. Si están realmente enojadas con la situación de la sociedad y alteradas diciendo, yo sé lo que estoy haciendo, esta es mi vida, es difícil ayudar a estas personas. But if she's broken and says, I don't know what to do, all I know is I need help and I know the Lord is the answer, that's a broken person. Sí, pero del otro lado, si es una persona quebrantada, sabiendo diciendo, no sé qué hacer, la única alternativa es Dios, es quien me puede ayudar. So I told her, you know what, I don't think the Lord is threatened by what you've done. He made you, He knows your soul, He knows who you are. Él le dijo, yo sé que esto no es nada extraño para el Señor, que no puede manejar. Él sabe quién es, Él te hizo a ti. So I said, if you want to come to church, just come. That's fine. Le dije, si quieres venir a la iglesia, sencillamente ven a la iglesia. So I would meet with her weekly and talk, and we'd talk about the Lord and Scripture and pray together. Entonces ella iba a la iglesia y nos reuníamos semanalmente, hablábamos del Señor y estábamos siempre en alabanza con Él. And I told her, I'm a little bit afraid to talk to you because I have no idea what to do with someone like you. I'm afraid I'll mess you up even more. Y le dije, pues a veces siento miedo de hablar contigo porque no sé cómo tratar y qué hacer. Siento miedo a veces que te pueda lastimar más, aún más. She said, nobody knows what to do with me. No one has any idea what to do. Dijo, nadie sabe qué hacer conmigo, nadie tiene ninguna idea. So she said, don't worry about it. I want to meet with you. Y él le dijo, no importa. Si es así, pues yo quiero seguir reuniéndome contigo. And I said, there has to be 2 ground rules, so if we're going to meet and talk. Hay 2 reglas que tenemos que seguir si queremos seguir reuniéndonos. Number 1, I have to be able to tell you the truth. Primero que todo, tengo que tener la obligación y el derecho de poder decirte la verdad. Even if it offends you or hurts you, I can't do this if I can't be honest with what I'm thinking and feeling. A pesar de que esto te pueda ofender y herir tus sentimientos. And we went through some pretty tough times because I had to say some things to her that were difficult. And at one point I thought we were going to lose her to suicide. Again. Fueron momentos difíciles donde ocasiones pues sentí que la íbamos a perder se iba a suicidar. You can't make your goal to fix somebody or to get them in the church. You have to make your goal telling them the truth by the Word of God. La meta es diciéndoles la verdad. No para llevarlos al Señor, pero hay que decirles la verdad. The second thing I said is I have to be able to speak with the elders who I work alongside in the church. La segunda es que tengo que hablar con los ancianos de la iglesia para mencionarles el caso que estén enterados. And that was really frightening because she didn't know any of these guys and she had some churches tell her to leave. They didn't want her kind around. Y era muy asustante eso para ella porque ella tenía miedo de que iba a suceder como había sucedido en otras iglesias que la habían desechado. So for my protection and my guidance, I have to have them in the picture. Pero para mi protección y mi guía tenía que tenerlos a ellos en el panorama de lo que estaba sucediendo. She agreed. Y ella estuvo de acuerdo. It
It wasn't more than 5 or 6 weeks of her coming to church on Sundays. No fue más que después de 5 o 6 semanas de que ella estaba viniendo regularmente. She said, I can't sit there without realizing what a terrible mistake I've made in my life. Y cuando dijo que no, ella se había podido dar cuenta y estaba segura de cuál error tan grande había cometido haciendo eso. And I tell her, we need to let the Lord begin to bring those changes slowly over time. Y le dije, tenemos que dejar que el Señor comience a trabajar en ti, a hacer esos cambios con el tiempo. And so over time, she realizes she's made a mistake and decides to go back to living as a male who she really is. A través del tiempo ella se dio cuenta de que realmente quería seguir viviendo como un hombre. We had a couple of times where we gave her money for glasses and clothes so she could dress like a man. Y tuvimos algunas ocasiones donde se hicieron algunas ofrendas, todo para comprar vestimenta para que se vistiera como hombre. But after a few days, she would get overwhelmed and begin to go back to that female personality. Pero claro, se sentía abrumada y entonces comenzaba a través del tiempo otra vez a cambiarse por los vestidos y a vestirse otra vez como mujer. Obviously, she wasn't going through that with people at church. She moved to a city not too far away. Obviamente, pues, no estaba quedándose o viviendo en el barrio donde estaba la iglesia, sino vivía un poco lejos. Well, it was really a difficult thing, as you can imagine. Loving somebody like that, letting them into your life. Como se imaginan, era una cosa muy difícil para tener una persona así en la vida de la iglesia. Susan and I still laugh about one Easter Sunday looking out through our kitchen. Mi esposa Susan, yo todavía nos reímos muchas veces en una Pascua mirando a la ventana desde la cocina. Out on the couch was en my el sofá mom, estaba mi mamá, my 87-year-old grandmother, and Laura. Mi abuela, y estaba mi hija de 7 años. She had a lovely Easter Y dress on. estaba ella, Laura se llamaba, con su gran vestido de And we would la think, Pascua. the things we get into because we serve the Lord, this is crazy. Dicen, miren, todas las cosas que tenemos que hacer cuando estamos sirviendo al Señor. Her heart was getting softer and softer. You could see the Lord working in her life. Pero realmente el Señor estaba ablandando su corazón. Se veía eso. A number of years went by, and she finally said, you know what? I'm settled as a man now. She had a couple years behind her. She said, I want to come back to the church, even though people will remember me as a woman. Y después comenzó a vivir como hombre y dijo, no, yo quiero seguir volviendo a la iglesia, aunque hay mucha gente que me recuerda de la iglesia como mujer. I said, let me talk to the elders about that. Bueno, déjenme hablar con los ancianos de la iglesia, las directivas de la iglesia, a ver cómo funciona, trabajamos eso. And then I realized, you know what? This is something to celebrate. Y dije, no, esto es algo que hay que celebrar. So we had a Sunday morning where we agreed and decided to introduce my friend Walt back to the church. Y en un servicio de un domingo decidimos celebrar y presentar a la iglesia a mi amigo Walter. So I got up and I preached a little sermon on Jesus and Zacchaeus. Y presenté un mensaje, un sermón pequeño de Jesús y su amigo Zaquías. I really believe the Lord has this thing for people so screwed up, no one would ever believe they could be Christians. Y yo creo que el Señor tiene un gran mensaje y un gran corazón por esta gente que está tan alejada y tan
mal en su situación. I called it God's great love for great sinners. Y denominé este mensaje el gran amor de Dios para los grandes pecadores. I used to tell him, I wasn't that great of a sinner, but man, you were such a good sinner. Y yo You decía, did things I couldn't imagine doing. no, I'd say, you were a great sinner. You did things I couldn't imagine doing. yo decía, usted era un gran pecador que yo nunca me imaginé hacer esos pecados. So Sunday morning came and we had warned people saying, you know, there's something happening next Sunday and you might not want to have your children in the service. Y mencioné que a la iglesia dije, bueno, este domingo vamos a tener un gran servicio, pero tal vez es más como para adultos. No quiero, de pronto no quieren tener niños en la iglesia. Because God has done a great thing, and the church is supposed to be a safe place, but it may not be a comfortable place. Porque la iglesia es un lugar, se supone que es un lugar seguro, pero puede que la iglesia no sea un lugar cómodo. So I got up and explained how nobody would have ever believed Zacchaeus could become a Christian, and I said, you know what? We've got a Zacchaeus in our church. Y pues en el sermón dije, bueno, ustedes no pueden creer de cómo Jesús, que nadie podía creer de que un Zaqueo, gracias. Zaqueo puede llegar a ser un cristiano, y quiero decirles que tenemos un Zaqueo aquí en la iglesia. And Walt got up and began to tell his story a little bit. Y Walt se levantó y comenzó a dar su historia. It got really quiet in the room. El recinto realmente quedó muy en silencio. He only spoke about 10 minutes and then he finished. Habló como por 10 minutos nada más y terminó. And you know what happened? ¿Sabe qué sucedió? Everybody stood up and clapped. Y yo estuve presente en eso. Y todavía siento ese. Todo el mundo se levantó y realmente aplaudió que estuviera en la iglesia. People were able to sense the Spirit of God has done a miracle here. Y sintieron realmente cómo el Espíritu del Señor estaba. How could you ever explain this? ¿Cómo podemos explicar eso? Well, he had a very tough time finding a job because his driver's license said Laura Jensen, and the government would not change it back. Él tenía mucha dificultad encontrando trabajo. Él y sus amigos a veces le pasaban dinero así por debajo de la cuerda para mantenerlo de su renta y todo. You won't believe what happened next. No saben no van a creer lo que sucedió después. He came in my office and said, "Guess what? I'm in love." Vino a la oficina y me dijo, no vas a creer esto, Jeff, pero estoy enamorado. You're kidding me. No puedo creer, ¿no? And there was a woman who had known him when he was Laura. Y él conocía a una mujer que lo había conocido cuando él no era Walt, sino era Laura. In some incredible way that godly women can do, she saw past his mistakes and saw his heart. Y de alguna forma esta mujer creyente había visto ese cambio que había habido en él en ambas situaciones y lo que había pasado. He said, I want you to have dinner with me and Casey. I want you to meet her. Y dijo, quiero que la conozcas. Vamos a cenar. By the way, he said, we've got a date to be married, and I want you to be my best man. Dijo, entre otras, vamos a casarnos y quiero que realmente fuertes acerca de esto del consejo de matrimonio. And she was the sweetest girl. We went into a restaurant and got our food and sat at the table. Fuimos al restaurante y era una mujer muy querida, muy jovial, muy simpática.
They were like a couple of teenagers in love. Y era como una parejita de adolescentes enamorados. So I said, "Can I ask you a few questions?" ¿Puedo hacerles un par de preguntas? I said, "Casey, have you thought about what you'll do if Walt becomes Laura again?" Dijo, ¿has alguna vez pensado en si Walt en algún momento quiere ser otra vez Laura? I could see fire coming out of his ears. He was so mad at me. Yo podía ver que pues, salía humo de sus oídos al hacer esa pregunta. I said, "Has anyone asked you about this stuff?" And they said, "No." ¿Alguien le ha hecho esta pregunta antes? Dijo, no, nadie. So we proceeded to have a very difficult time together as I asked them very hard questions. I don't think they really thought and prayed about it. Y proseguimos yo proseguí a hacerle preguntas también muy difíciles que creo que nadie le había hecho. Because I believe if he went back to Laura again, he'd kill himself. Porque yo sabía que si él volvía a ser Laura, él se iba a suicidar. So after that dinner, Walt didn't talk to me for about 2 weeks. Y después de esa cena, Walt no me habló como por 2 semanas. In fact, the next time I saw him was at his wedding. Inclusive la vez siguiente a la que nos vimos fue en su matrimonio. And so I stood up there as his best man. My best friend, the guy that had called me originally about Laura, did the wedding, Roy Thompson. Y me paré ahí como su padrino, y al otro lado estaba también el pastor que me los había presentado. And if you can believe it, he called me last week and they both got on the phone. Walt called. Last week he called me. Y si no van a creer, la semana pasada Walt me llamó. Estuvimos estaba hablando en el teléfono. He said, "Guess what today is?" Dijo, adivine qué día es hoy. It's our 21st anniversary of our wedding. Es el cumpleaños número 21, celebración de aniversario de nuestro matrimonio. And in the meantime, since his marriage, he started studying and thinking, and he's written 6 books now. Y desde que él comenzó a estudiar y evaluar, y ha escrito hoy en día 6 libros As al you guys respecto. know, there's a lot of talk about transgender in our world today. Y como ustedes saben, hay mucha información y muchas situaciones de cambio de sexo hoy en día. About somebody thinking that, "Oh, I was born the wrong gender, I need to change." And society seems to be all behind it. Como mucha gente, mucho joven está pensando en que tal vez no he debido nacer así y quiero cambiarme de sexo, y vemos como inclusive la sociedad no está haciendo nada o está de acuerdo con eso. And as Walt started studying, he realized something like 70% of people that have had a transgender surgery kill themselves. Y en las investigaciones de Walt, cuando comenzó a hacer estas investigaciones, él se da cuenta que el 70% de estas personas que se cambian de sexo resultan suicidándose. There are kids, young kids in America that are being given transgender surgeries as little kids. Hoy en día hay jóvenes en Norteamérica que les están haciendo esos cambios de operación, And as esas Walt operaciones de cambio de has sexo. written and spoken, he's begun to be very powerful in this subject. I'm okay. And he's become world known as an expert on these issues. Y él hoy en día se ha vuelto un experto en el tema porque ha investigado en esto de estos temas. Se ha vuelto un experto a nivel mundial. And governments have been bringing him in as an expert witness to oppose the people that are trying to get that legalized in our world. Inclusive han habido gobiernos, países que lo están solicitando
para que hable a los jóvenes, a la gente que está, a los políticos que quieren hacer esto como una cosa natural. Last year he spoke in Hong Kong, Bangkok, Australia. El año pasado él habló en Bangkok, Hong Kong and Australia. I think. en Australia. He also spoken in Hong Kong, Bangkok. Bangkok, Hong Kong y Australia. A few geography issues. Yeah, no. Un poco de geografía me falta acá. He travels all over the world. Está saying, viajando a todo el mundo. I've done this. I destroyed myself, and only the Lord could put me back together. Él está mencionando, yo me destruí, es el Señor el que me está And recuperando. nobody else in the world has the credibility he does because of what he's been through. Y nadie en el mundo tiene la credibilidad, o se le da la credibilidad por lo que él pasó por esa situación. And the hand of God, only the hand of God could create a person who was so destroyed, but because of that, he's so useful to God now. Sí, es únicamente la mano de Dios que puede tomar a alguien que estaba tan destruido, tan acabado, y reconstruirlo para el uso y el plan de Dios. He also had, I think he told me, 300,000 hits on his webpage last year, mainly from transgenders that are miserable and need help. Y dice que él recibió en pasado como 300,000 hits, ¿cómo dice? En su página de gente transgénero que realmente están se sienten miserables por su situación. Every time I see him, I think of Lazarus. He's like a guy God brought back from the dead. Cada vez que pienso en él, es como un Lázaro que fue resucitado. And I had to get up after Walt spoke that morning and say a few things to the church. Y esa vez que Walt habló, tuve que pues pararme y hablar a la iglesia después de su charla. And the main thing is I explained this is not a country club, it's a hospital room. Y les recordé a la iglesia de que esto no es un club, es realmente un hospital. I said, this is the work this church is called to do. Este es el trabajo que la iglesia es llamada a hacer. And I said, it's okay for you to realize this may not be the church for you. Está bien que ustedes se den cuenta o vean que tal vez no es la iglesia para ustedes. Because this is what the Lord has called us to, and this is where we're going. Porque esto es lo que el Señor nos ha llamado a hacer y es lo que vamos a hacer. We're all forgiven on the same basis, and we celebrate God's goodness to us. Somos perdonados en la misma base, bajo los mismos términos, y es lo que tenemos que hacer. That had a huge impact on our church. Eso realmente tuvo un gran impacto en nuestra iglesia. People started thinking outside the box of Y what comenzó la gente realmente a pensar fuera del cajón, ¿no? And so what I want you to know this morning is that Lo que quiero que sepan esta mañana, even as we read these stories and try to imagine how bizarre it was what God did with His power, es cuando vemos esas historias y vemos qué tan extraño y fuera de lo normal pueden ser, He can even go farther than we imagine. Él puede ir más allá todavía de lo que imaginamos. That was a very difficult thing to try to handle. Eso fue una situación muy difícil de manejar en nuestra iglesia. But it was so clear, not just to me, but to our leaders, that God was in this thing. Pero no, era una cuestión que era muy clara para mí y para los líderes de la iglesia. And He's making such an impact in that world that He's getting death threats all the time from the other side. Y es obviamente tan impactante que él ha recibido muchas amenazas de muerte pues, del enemigo. Now that's a crazy story, isn't it? Y eso es una historia interesante, ¿no es cierto? ¿No nos parece? But he has become one of my closest friends. Pero él se ha vuelto uno de mis amigos más cercanos. And every time I see Walt, I just celebrate that God is so much bigger than me. And we're not making this stuff up.
Y una de las cosas cada vez que lo veo es que veo que Dios es mucho más grande de lo que puedo imaginar, que tengo que celebrarle. And how terrible that when we're saved and freed and we become in the church, for some reason we begin to push out those who need the forgiveness that we need. Y es interesante que cuando uno muchas veces viene a la iglesia, comienza a hacer uno a un lado la gente que realmente también necesita. If God brings me a wall, who am I to say that's not okay? Si Dios me trae a mí a un walk, ¿quién soy yo para desecharlo? It's the great privilege of my life to have gotten to see God work in a few people. Es like realmente una de las grandes alegrías que Dios me ha permitido ver en la transformación de la gente. Well, I didn't realize when I started that we're short on time because we're running so behind. No me So daba cuenta de que pues we'll siempre me have to atraso en las We'll have to charlas. look at the scripture of Acts chapter 2 in the next session. I was Vamos a hoping mirar un poco las escrituras un poco después en la próxima sesión. to let this lay the groundwork for watching this great power of God be released. Pero quería dejar esto sentado para mirar cómo Dios realmente despliega su poder en la iglesia. You guys know that life with God isn't safe. Ustedes todos saben que la vida con Dios no es que esté segura. God has a way of doing things that absolutely scare us to death. Dios tiene formas de hacer cosas que a veces nos asustan. But you know what? Pero ¿saben qué? If we were never desperate for a miracle, we'd never know God could do them. Pero nunca estaríamos extrañados de ver un milagro que Dios puede hacer. If we weren't up against the Red Sea, we'd never know the Lord could part the Red Sea. Si no estuviéramos contra el Mar Rojo, no hubiéramos podido ver que el mar se abrió. And I feel like so often in my life, the Lord has looked around and I have my arms full of all these things God has done in the past. Y a veces me doy cuenta que estoy viendo todas las cosas que Dios ha hecho a mi alrededor. And I've had to learn that God has to reduce us and empty our arms. Y me he dado cuenta que Dios tiene que reducirnos para que podamos mostrar todo lo de Dios. Because God can't pour his riches into arms that are already full. Porque Dios realmente no puede dar riquezas a las manos que ya tienen todo. Let's pray together. Heavenly Vamos a Father, orar. thank you for your goodness to us. Padre Santo, te damos gracias por tu bondad hoy en día. I don't understand why you include us and allow us to see your great hand at work. Todavía no entiendo cómo nos permites ser parte de este gran trabajo, But I'm so grateful you do. pero estoy tan agradecido que tú estás haciendo el trabajo. We're very unsure and uncertain of ourselves. Somos inseguros de nosotros, But when we see your hand, we become very certain and sure about you. pero cuando vemos tu mano, tu obra, Whatever nos we go convertimos, back to- estamos seguros. Whatever we go back to in our homes and our churches this week, Lord, Cuando nos volvamos esta semana otra vez a nuestras casas, a nuestras iglesias, some of the challenges and battles are over our heads. We don't know what to algunos do. de las batallas van a estar por encima de nuestras cabezas y no vamos a saber qué hacer. Give us the courage, Lord, to stay by our post and wait for you to show your Danos hand. el valor de mantenernos en nuestro puesto hasta que veamos cuál es tu guía, tu opinión. How grateful we are, Lord, for your love and tenderness with each one of Qué us. tan agradecidos estamos nosotros, Señor, por tu amor y tu ternura. Especially, Lord, any brother or sister who now Especialmente ahora, si algún hermano o hermana they're worn out and they están just can't see your cansados y hand. no pueden ver tu mano, They're like an Elijah. como They're un exhausted. Elías, que están exhaustos. Lord, give them rest and give them nourishment. Dales descanso, Señor, y alimentalos. Fill them with your spirit as they go back into the battle. Llénalos con tu espíritu cuando vuelven a la batalla. Thank you, Lord, that all of this is about you. Gracias, Señor, que todo esto es acerca de ti.
In Jesus' name we pray. En nombre de Jesús oramos. Amén.